Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno es llegar al final de la semana de esta lección número 8, la promesa. Y bueno, estamos aquí también llegando, como dijimos ayer, al final de la historia de Abraham. Hola Viviana, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a hacer una oración para empezar. Querido Padre amoroso, queremos darte gracias por esta jornada, por tus bendiciones recibidas. Pedirte que nos acompañes, Señor, ahora al repasar los conceptos de este día viernes y que estamos agradecidos porque nos has acompañado en esta lección durante toda esta semana. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hoy tenemos la lección del día viernes, es un estudio para meditar. Son muchas veces algunos párrafos de algunos libros, en este caso, por ejemplo, Patriarcas y Profetas, testimonios también de la señora Ellen G. de White, que nos habla acerca de lo que fue la lección de esta semana exclusivamente. Así que vamos a dar lectura a estos, voy a leer este primer párrafito y te dejo a vos, Viviana, que puedas leer lo siguiente. Dice la primera parte del día viernes: dado que Abraham fue el extraordinario profeta con quien Dios compartió sus planes, de Génesis 18, 17 vemos allí, ¿no? Eso. Dios entró en la esfera humana de Abraham y compartió con él hasta cierto punto su plan de salvación mediante el sacrificio de su hijo. Entonces ahí vemos a Dios ingresando a a- con sus planes, digamos, de salvación a la raza humana, y comenzó allí con Abraham. Isaac prefiguró, al Hijo de Dios que iba a ser ofrecido por los pecados del mundo. Dios quería inculcar en Abraham el evangelio de la salvación del hombre. Para ello, a fin de que la verdad fuese una realidad para él, como también para probar su fe, le pidió que quitara la vida a su amado Isaac. Todo el pesar y la agonía que soportó Abraham por esta sombría y temible prueba tenía por propósito grabar profundamente en él la comprensión del plan de redención en favor del hombre caído. Se le hizo entender mediante su propia experiencia cuán inmensa era la abnegación de Dios, del Dios infinito, al dar a su propio Hijo para que muriese a fin de rescatar al hombre de la ruina completa. Para Abraham, ninguna tortura mental podía igualarse con la que sufrió al obedecer la orden divina de sacrificar a su hijo. Este está en el libro Testimonios para la Iglesia. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir. Para asegurar su descendencia, el cumplimiento de la promesa, Isaac era el que Dios había designado para sucederlo como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodearían a su hijo. En la mente de Abraham, la elección de una esposa para su hijo era un asunto de suma importancia. Anhelaba que se casara con quien no lo apartase de Dios. Isaac, confiando en la sabiduría y el cariño de su padre, estaba conforme con dejarle a él la solución del asunto, creyendo también que Dios mismo lo guiaría en la elección. Esto está en el Patriarcas y Profetas. Muy bien, vemos a Dios ingresando entonces a la esfera humana y compartiendo las cuestiones humanas. La verdad que Dios podría haber dicho, bueno, mando un ángel, mando un ser, digamos, celestial para que realice toda la cuestión del plan de salvación y ya está. Pero vemos a un Dios que se interesa realmente por la raza humana, por nosotros, por las dificultades que tenemos, por los caracteres, por los temperamentos de las personas, y Dios ahí lidiando con todo eso. Y Dios sigue siendo el mismo Dios de Abraham, el que hoy actúa en tu vida y en mi vida.
Bueno, acá hay algunas preguntas el día viernes. Dice, en clase dialoguen sobre la voluntad de Abraham de sacrificar a Isaac. Traten de imaginar la clase de fe que revela este relato, ¿no? Imagínate, ponete en lugar de Abraham, ponete en lugar de Isaac, al tener que sacrificar ahí a tu propio hijo, ¿no? Es interesante ponerse en el lugar de ellos y para ver cuán difícil habrá sido para este hombre tener que sacrificar a su hijo en pro de ese Dios maravilloso que él había conocido. También dice, y el libre albedrío, dice la pregunta 2. ¿Y por qué nuestra fe no tiene sentido si no existe el libre albedrío, libre elección? ¿Qué ejemplo tenemos en la Biblia aparte de este, ¿no es cierto?, del libre albedrío y cómo, a pesar de las decisiones incorrectas de la gente, la voluntad de Dios finalmente se cumple. Ojalá que nosotros podamos permitir que Dios cumpla su santa voluntad en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia. La voluntad de Dios, ¿no? En esta semana la vimos en que iba a hacer de Abraham una gran nación. Y no necesitó, ¿no? En esta semana, en la anterior, vimos cómo la intervención humana, lo único que trajo, la intervención, o sea, la alteración de esa voluntad de Dios, lo único que trajo fue dolor, sufrimiento, rivalidad, porque Y hasta el, retraso tal vez en el plan de claro, Dios, ¿no? hasta el día de hoy vemos la rivalidad que existen entre los descendientes de Isaac, sería, y los descendientes de Ismael. Eh, bueno, nada más. Bueno, si querés seguir estudiando la palabra de Dios, reavivado por su palabra, capítulo 10 de Números. Pero, Vivi, vamos a orar por nuestros amigos, vamos a orar para salvar. Tenemos personas a las cuales queremos también llevarles el Evangelio, personas como nosotros. Dios nos ha puesto seguramente a personas. Y tal vez mañana sería un lindo día para invitarla a la iglesia, para compartir la palabra de Dios, para compartir estas historias donde se revela un Dios amoroso que tiene mucho interés en meterse en nuestras vidas y solucionar nuestros problemas, guiar nuestros planes, si nosotros sí lo permitimos. Así que te invito a orar por ellos también. Querido Padre Celestial, en esta mañana, gracias te damos, Señor, porque nos has acompañado a lo largo de esta semana al estudiar tu palabra. Y Señor, que ahora ya al prepararnos para tu día santo, podamos gozar también de tu compañía y de tu bendición. Y que mañana al repasar los conceptos de la lección, podamos también contar con tu presencia. Bendice a cada uno de mis amigos, mis hermanos, con sus necesidades y también aquellos por los cuales oramos, para que tú puedas obrar con tu Espíritu Santo para que ellos puedan salvarse. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y hasta mañana. Dios mediante. Chao, chao. Feliz día de preparación.